Es muy amable. Muy bien, entonces vamos a continuar. Si ustedes recordarán, la semana pasada tratamos el tema del código de ética, ¿verdad? Y qué tan importante es la aplicación del código de ética en el ejercicio de la profesión de contaduría pública y auditoría. Muy importante, jóvenes, porque esto garantiza la confiabilidad de la información hacia los usuarios, y esto ya lo hemos discutido muy ampliamente con ustedes, que la ética profesional o la ética en su contexto general no es más que el conjunto de normas o reglas o principios que regulan el actuar o la conducta del profesional en contaduría en el ejercicio de la profesión. Entonces, la ética es sumamente importante porque esto garantiza la calidad del trabajo, garantiza la confianza pública. Recuerden que el lema del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, somos confianza pública. Si ustedes ya entraron a la página del colegio, se dieron cuenta que dice uno de los lemas, somos confianza pública. ¿Por qué? Porque nosotros garantizamos hacia los usuarios eso, pero para eso se requiere que el profesional en ejercicio cumpla a cabalidad y no a medias, sino que a cabalidad con las normas de ética. Entonces yo quiero presentarles pantalla en este momento para compartir con ustedes la presentación que tengo preparada, ¿verdad? O sea, voy a interactuar un poquito con el código de ética y de IFAC, ¿verdad? Y con la presentación que tengo en PowerPoint, para que todos estemos ahí en sintonía con la presentación, jóvenes. Y aquí voy a, aquí está. Aquí inicia la unidad número 2. Muy bien, jóvenes. ¿Notan ahí la presentación? Sí, Lexi, se ve. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Entonces, dijimos que todos los colegios profesionales, o sea, voy a hacer como una síntesis de lo que ya platicamos en la semana pasada. Todos los colegios profesionales de contaduría pública, hablamos colegio de abogados, colegio de médicos, de ingenieros, etcétera, y el colegio de contadores públicos, el colegio de profesionales de las ciencias económicas, cuentan con su propio código de ética. No hay ningún colegio alguno que no tenga código de ética. Es importante imponer, yo diría que es imponer, porque como ya lo dije anteriormente, ¿por qué tiene que existir siempre un documento que imponga al auditor cómo debe ser su actuar si el tema de ética es cuestión de principios y valores, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Y nunca me cansaré de decirle que la ética es cuestión es algo que nace, o sea, que ya es intrínseco del auditor, ya es algo que lo tiene ya de raíz, porque es un principio, es un valor que se adquiere de cuna y no en ningún colegio, en ninguna escuela, en ningún instituto, ni mucho menos en la universidad. El que es ético, y el que tiene una adecuada norma de conducta, normas morales, principios y valores, así va a ser aquí y en cualquier lugar y con quien esté y en cualquier momento, ¿sí? Sin embargo, es necesario a veces imponer, porque recuerden que, como siempre he dicho, que nosotros como seres humanos somos tan complejos y necesitamos ser regulados, necesitamos tener normas, porque de lo contrario fuera un caos el país, ¿verdad? Si no existieran normas, imagínense que no existiera una ley de tránsito, qué relajo fuera en el tráfico, ¿verdad? O sea, qué relajo. Si no existiera una ley de impuestos, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, que es la ley de actualización tributaria, la ley del IVA, todas esas leyes, ¿creen ustedes que por voluntad propia el ciudadano paga impuestos? No, por eso se llama impuesto. Es imponer. Entonces, por eso yo siempre estoy un poco en contra de que, o sea, y eso es muy personal, o sea, eso es muy personal.
que por qué tiene que existir un documento que me diga a mí o que me regule cómo debe ser mi actuar, pero es necesario, o sea, es necesario por la misma complejidad del ser humano. Entonces, por eso es de que el Colegio de Contadores Públicos de Auditores, señores, aquí a través del Tribunal de Honor, y esas siglas que ustedes ven ahí, WCPAG, significa Colegio de Contadores Públicos de Auditores de Guatemala. Así que decir, este colegio, en cumplimiento a lo que establece el artículo 30, párrafo tercero de los estatutos del mismo colegio, resolvió adoptar en su totalidad el Código de Ética de IFAC en su sesión celebrada. Vean esto, ¿cuándo se aprobó? El 24 de febrero del 2012. Estamos hablando que ya ahorita el 24 de febrero del 2021 va a cumplir 9 años de haberse adoptado en su totalidad el Código de Ética de IFAC. Y este Código de Ética de IFAC es el que tenemos acá. Es este, el que tenemos. Código de Ética Internacional, Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, incluye las normas internacionales de independencia. Este es el Código de Ética. Ahora, ven, noten acá, que este fue publicado en abril del 2018. Estamos hablando hace apenas 2 años y meses, ¿verdad? Ahora bien, este código de ética que fue adoptado en febrero del 2012, el 24 de febrero, era el que estaba vigente en ese momento. No quiere decir que el código de ética que estoy presentando en ese momento, este, de 2018, no es vigente, claro que sí. Cuando acá se dijo que en esta sesión celebrada, ¿verdad? Ese 24 de febrero, donde se adoptó el Código de Ética, se adoptó el que estaba vigente en ese momento, pero cualquier modificación, cualquier cambio que se daba año con año, por default, o sea, es tácito sobreentendido que sustituye al anterior. Entonces, el Código de Ética vigente actualmente y de obligatorio cumplimiento para todos los profesionales de la contaduría pública y auditoría es este que estoy presentando acá, jóvenes, el cual ustedes lo tienen en su poder, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, antes de, solo me dan un chance de unos segundos, solo para hay alguien ahí que, muy bien, habemos ya 67 personas dentro de la sesión. Muy bien, jóvenes, entonces, acá quiero hablarles en principio de que el código de ética de IFAC consta, en primer lugar, de los principios fundamentales a ese código de ética, ¿ya? Los principios fundamentales, prácticamente como su mismo nombre lo dice, son la base fundamental, del código de ética. Entonces, acá, como se dan cuenta ustedes en esa presentación, la parte A del código de ética que el colegio adoptó, el colegio de auditores, la aplicación general del código dice: un profesional de la el código de ética hace referencia a auditores como lo somos aquí en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Entonces, un profesional de la Licenciada, disculpe, se le está entrecortando el audio. ¿Alguno está escuchando, compañeros? Disculpe. No, nada. No, No se le licenciado. entrecortó, se le cortó. Sí, fíjense que No, licenciado. la clase pasada también tuvimos este problema porque y tiene... quizá, Licenciado, sí, ¿se le está escuchando entrecortado, Lick? Sí, otra vez se le fue el audio, parece. Muevas un poco, Lee, tal vez para buscar señal.
Levante la compu. Bueno, en lo que se conecta el licenciado, les voy a dar unas observaciones que vi sobre la síntesis que entregaron. ¿Sí? Entonces, son tres, ¿verdad? Número uno, hubieron compañeros que pues no siguieron órdenes y entregaron la síntesis hecha a computadora, ¿verdad? Entonces las instrucciones fueron claras, la síntesis lo único que puede ir a computadora es la carátula, si ustedes lo desean, de lo contrario, todo lo demás debe ir escrito a mano, ¿sí? Y escanea. Entonces, otro punto es que hubieron compañeros que vinieron, le tomaron fotografía, yo sé que por tiempo pues puede pasar, ¿verdad? Pero subieron varios archivos y todos son archivos fotográficos, ¿verdad? Todas son fotografías. Entonces, para los que lo hicieron así, por favor, para la siguiente entrega de síntesis, favor de ingresarlo todo en un solo documento, ¿verdad? Para que no tengamos ese problema, porque el momento de que yo lo leo, no sé si estoy leyendo la primera página o la última página, ¿sí? Y como tercer punto sería de que compañeros hay quienes no tienen muy buena letra legible, ¿verdad? Entonces, por favor, necesito que sea más legible su letra para que yo pueda leer y entender lo que están escribiendo, ¿sí? También otro punto que les quería mencionar, ya tengo en mi correo lo que es el laboratorio número uno, yo se los voy a estar compartiendo, ¿verdad? Y se los voy a estar calendarizando para cierta fecha y cierta hora, ¿verdad? Para que ustedes lo entreguen, ¿sí? Para que ustedes desarrollen el laboratorio número uno es necesario que por lo menos ya hayan leído, ¿verdad? Y tengan noción sobre lo que es las normas en cierta parte porque les va a ayudar para lo que es desarrollar este laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces ya se conectó el licenciado Moisés, ¿verdad? Sí, Entonces, ya estoy aquí presente, ya estoy aquí presente. Antes que para que todo, les quiero... continúe, Gracias, licenciado. ¿de Renato, acuerdo? gracias. Disculpen, estimados compañeros, antes que todo, pues últimamente pues he tenido hoy un día un poquito complicado con el internet, no sé qué está pasando por esta área donde estoy, no sé si un vecino está construyendo, puede ser que eso me esté afectando, o no sé qué está pasando, pero tuve varias interrupciones en la clase anterior y pensé que no me iba a dar ahorita, pero sí, y mis reuniones anteriores también había tenido problemas. Una disculpa si me vuelvo a desconectar, yo siempre voy a intentar de conectarme lo antes posible con ustedes. Así que la idea es no interrumpir la clase, ahí está mi auxiliar, en dado caso que exista algún problema de interrupción, por favor interviene ahí para continuar. Muy bien, aquí está. Entonces, jóvenes, yo lo que estaba compartiendo con ustedes es esto. Yo les comentaba a ustedes que el cumplimiento del código de ética es obligatorio, salvo si una disposición legal o reglamentaria prohíbe. Y regularmente cuando una disposición legal, o sea, en algunos países, alguna parte del código, y quizás lo que es más cuestionable es el tema de la confidencialidad. O sea, en algunos casos por regulación, el tema de confidencialidad a veces es muy cuestionado y a veces el auditor tiene que revelar información cuando una ley así lo obliga, ¿verdad? Entonces, pero eso es salvo es alguna disposición legal. De lo contrario, el auditor tiene que cumplir a cabalidad con el código de ética. Ahora bien, acá es en donde yo quiero comentarles, jóvenes, que el código de ética, una de las partes fundamentales son los principios. Son los principios, como es vale la redundancia, los principios fundamentales del código de ética y, y esos principios fundamentales prácticamente es la base para poder discutir todo el código de ética. Como una segunda parte de este código de ética, resulta que hay algunas amenazas a esos principios fundamentales. O sea, dije la vez pasada que los principios fundamentales es la parte buena del código, es lo que debe ser lo que la persona, lo que el profesional debe observar y debe aplicar. Es lo bueno del código de ética. Sin embargo, malas, ¿verdad? Al auditor siempre se le van a presentar amenazas
a esos principios fundamentales que hacen que el auditor no cumpla con los principios fundamentales. Entonces, esa es la otra parte en donde el auditor debe identificar esas amenazas con relación al cumplimiento de los principios fundamentales. Una vez el auditor ya identificó cuáles podrían ser las amenazas que me van a comprometer la aplicación de dichos principios fundamentales, entonces debo evaluar la importancia de esas amenazas, ¿verdad?, que se han identificado. Y cuando sea necesario, se deben aplicar salvaguardas para eliminar, quizás no eliminar, sino que para mitigar o reducir a un nivel aceptable dichas amenazas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una situación que se debe de tomar muy en cuenta, jóvenes, y es lo que yo quería comentarles a ustedes en este momento. O sea, esto acá, como les comento, y les he comentado en clases anteriores, y ustedes, por favor, lo deben de tomar muy en cuenta porque ustedes ya tienen el código de ética en su poder. Señores, por favor, investiguen, estudien y analicen los principios fundamentales y relacionen qué amenazas, porque hay muchas amenazas que lo vamos a ver más adelante. Hoy no nos va a dar tiempo, pero muchas amenazas a dichos principios fundamentales. O sea, entonces el auditor, como parte de sus políticas administrativas y políticas técnicas para realizar una auditoría, debe de establecer claramente las reglas y las políticas para cómo identificar dichas amenazas a los principios fundamentales. Y luego, si detectó, evalúa las amenazas y luego implementa políticas para reducir, para mitigar que esas amenazas no tengan un impacto en esos principios fundamentales. Prácticamente esto es la parte importante. Ahora, siguiendo con la presentación, acá vemos que en la siguiente diapositiva que les voy a presentar, acá, bueno, esas amenazas las voy a pasar, esas las vamos a ver. Ven ustedes ahí todas las amenazas que no las quiero leer, pues esas las vamos a ver en otra clase. Pero las salvaguardas tampoco, eso lo vamos a ver en otra clase. Ahora, aquí está el tema de los principios fundamentales. Si ustedes recuerdan, quiero por favor preguntar aquí a los distinguidos estudiantes en este momento, que recuerden ustedes cuáles son los principios fundamentales que estudiamos en la semana, bueno, estudiamos dos, ¿verdad? Estudiamos dos principios fundamentales, pero hay como 5 o 6 principios fundamentales. ¿Cuáles son esos? A ver si recuerdan. Entonces quiero escuchar comentarios de los estudiantes. Vimos en integridad, objetividad, competencia y diligencia, que ese es uno mismo, Ajá. confidencialidad y el comportamiento profesional. Sí, muchas gracias, Diana. Sí, exactamente eso es. Eso es, o sea, esto que yo estoy presentando acá, integridad, el tema de integridad, y la siguiente que vamos a ver aquí, la objetividad, esas dos, ya les discutí ampliamente con ustedes la semana pasada. Sin embargo, quiero referirme al código de ética, nuevamente, y principalmente en la sección, en la parte 15, en la página 15 del código de ética, inclusive, sí, en la parte 15 del código de ética está lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Aquí está. Aquí está, jóvenes. Aquí está. A partir de la página 15 a la número 22, a la número 21, se estudia prácticamente esos principios fundamentales en el código de ética, y yo invito a todos los estudiantes a que por favor estudien, investiguen, analicen, saquen sus propias conclusiones sobre este tema de integridad. Esos son los principios, noten bien: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y el comportamiento profesional, que tiene que ver con la conducta del profesional. Esos son los 5 principios fundamentales que nos lo tenemos que grabar, porque en algún momento en los exámenes parciales, en el primer examen parcial, es seguro que van a venir preguntas de esa naturaleza,
Pero grave en este momento, que esta es la base fundamental, pues se llama principios fundamentales que rigen la aplicación del código de ética, y obviamente esos principios se ven seriamente amenazados por, solo por ahora ya hay alguien que escucha un ruido de, no sé si es Carlos Avendaño o Nelson que tienen activado su micrófono, pero tengo interrupción. Por favor, apaguemos los micrófonos para no tener interrupción. Ya cuando queremos participar, con mucho gusto pueden activar su micrófono y participemos. Esa es la idea. Muy bien, jóvenes. Entonces, este principio fundamental de la objetividad, ¿se recuerdan? Noten ustedes que yo hablé de 3 palabras fundamentales en esa. Hablé de la honestidad, la integridad. Obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos. Esa es la palabra. En todas las relaciones o sus relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. Mire, eso es la parte. La franqueza, la honestidad y la sinceridad, señores, en las relaciones profesionales y empresariales en la empresa. Esto es totalmente contrario a lo que a veces nosotros como personas, a veces por naturaleza del ser humano, a veces nos cuesta ser francos, nos cuesta ser honestos, nos cuesta ser sinceros, y a veces actuamos con alguna mentira, a veces no somos. Por eso es que este principio de integridad va muy vinculado con la objetividad, porque va amarrado. No puede existir integridad sin objetividad, ni viceversa, ¿va? Entonces, la mentira siempre cae por su peso, ¿verdad? Entonces, para evitar problemas y más que todo, para actuar con integridad, con normas de conducta, con ética profesional, señores, esto es nuestro deber en el ejercicio de la profesión, decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, el profesional de la contabilidad, miren, vean esto, noten esa parte, jóvenes. El profesional de la contabilidad no asociará su nombre, o sea, a sabiendas, ¿sí?, con informes, declaraciones, comunicaciones u otra información cuando estime que la información A contiene una afirmación materialmente falsa o que induce a error, o B contiene afirmaciones o información proporcionada de manera irresponsable, o C omite u oculta información que debe ser incluida cuando dicha omisión u ocultación induciría a error. Cuando el profesional de la contabilidad tenga conocimiento de que está asociado con información de este tipo, deberá tomar las medidas necesarias para desvincularse de la misma. Fíjense ustedes que les voy a comentar algo con respecto a este tema, con esta presentación. Y les voy a contar. Fíjense que para realizar una auditoría de estados financieros, principalmente, existe un debido proceso. Yo sé que ahorita ustedes todavía no tienen el conocimiento porque estamos empezando con Auditoría 1, pero existe una metodología para conducir una auditoría de estados financieros. Esta metodología es la siguiente, señores. Una empresa, para contratar a una firma de auditoría, antes tiene que invitar a la firma por escrito. O sea, le tiene que mandar una invitación de cotizar para que el auditor o la firma de auditoría cotice sus servicios profesionales. Obviamente uno no cotiza solo una firma, cotiza con 3, 4, 5 firmas. Y la empresa decide a qué firma contratar. El auditor reciba una invitación de una empresa para cotizar o para presentar mi propuesta de servicios profesionales. Es muy importante que el auditor haga una evaluación preliminar del riesgo, una evaluación previa a la presentación de propuesta. ¿En qué consiste esto? De tener una entrevista con ejecutivos, con funcionarios de la entidad, con el objetivo de hacer una evaluación general del riesgo. En esta entrevista, en esta evaluación de riesgo, el auditor determinará si la empresa es lícita o no es lícita.
Si la empresa no está vinculada en información fraudulenta, a lo mejor la entidad quien le está pidiendo esta auditoría está involucrada en defraudación aduanera, en defraudación tributaria, en malversación de fondos, en lavado de dinero, lavado de activos, trata de personas, extorsión quizá, porque hay el crimen organizado. Recuerden que ahí sí puede ser organizado, hasta a veces están organizados como empresa, pero es un negocio ilícito. O bien que no sea ilícito, pero que la empresa tiene alguna mala reputación por actos que no son legales. Por ejemplo, hay muchas empresas, y lamento decir esto, hay muchas empresas en Guatemala que caen en el delito de defraudación tributaria, no pagan sus impuestos como debe ser. Hay empresas que a veces no revelan o no facturan todas sus ventas, empresas que no revelan todas sus cuentas bancarias, no revelan todos sus ingresos, no revelan. Entonces, un auditor, señores, en la evaluación preliminar de riesgo determina que la empresa está tratando de informar de una manera falsa, errónea, fraudulenta. Entonces, el auditor, como lo dice la presentación en este momento, el auditor, señores, no debe asociar su nombre, dice aquí está, el profesional de la contabilidad no se asociará a sabiendas con informes, declaraciones, comunicaciones u otra información que estime que la información sea falsa, error, fraudulenta, contiene oculta información, etcétera. Entonces, esto es parte de la integridad del auditor. Ahora bien, la objetividad no es más de no comprometer mi juicio profesional. Es igual ser sincero, decir la verdad, es decir las cosas tal cual como son. No importa a quién le afecte la situación, así sea el gerente general, así sea el presidente de la junta directiva o quien sea, pero el auditor, como parte de su integridad, como parte de su objetividad, señores, debe decir nada más que la verdad y solo la verdad. Entonces, obliga a todos los profesionales de la contabilidad a no comprometer su juicio profesional. Y recuerden que yo hablé que juicio profesional es un juego entre experiencia y conocimiento técnico. Una persona que tiene mucho conocimiento técnico y tiene mucha experiencia puede emitir un juicio profesional. Por eso se llama juicio profesional o empresarial. Entonces, él no debe comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de interés. O sea, prejuicios es cuando el auditor obtuvo información de terceras personas. Entonces, el auditor toma ya muy en serio esa situación y ya está prejuzgando antes de tener evidencia. Entonces, él ya va con un prejuicio. Entonces, pierde su objetividad. O el auditor sirve de conflicto de intereses entre dos personas que tienen problemas dentro de la misma empresa. O sí, cuando él está en conflicto de intereses, ya pierde la objetividad, señores. O existe un conflicto entre terceras personas. O sea, eso el auditor, señores, no debe actuar de esa manera para ser objetivo. El profesional de la contabilidad puede estar expuesto a situaciones que pudieran afectar a la objetividad. No resulta factible definir y proponer una solución para todas esas situaciones. El profesional de la contabilidad no prestará un servicio profesional. Obviamente, él no debe prestar un servicio profesional si una circunstancia o una relación afecten su imparcialidad o influye indebidamente en su juicio profesional con respecto a dicho servicio. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, jóvenes, de que una empresa lo contrata a usted, pero usted llegó a ser auditor de la compañía porque el gerente general es su familiar, ya sea que es su hermano, su tío, o es su primo, lo que sea, pero es su familiar, o ya sea el presidente de la junta directiva, es su familiar, y por cuello, como dicen en el buen chapín, ¿verdad? Por cuello llegué yo a ser auditor de esa compañía, pero tuve una influencia de un familiar que me ayudó a que yo llegara a ser auditor de la compañía. Entonces, en esa situación, el auditor, señores, afecta su imparcialidad. ¿Qué pasa si la persona que a usted lo contrató, que es su familiar, usted le detecta alguna situación anómala en la empresa, algún acto ilícito, algún fraude?
Entonces, usted, como dice, bueno, pero si él me contrató, ¿verdad? Si es mi familia, él me contrató y además es mi familiar, ¿qué va a decir la familia que yo? Pero entonces, por eso es que mejor el profesional no debe prestar un servicio para no verse en ese problema, señores, de ser afectada su imparcialidad, porque entonces pierde objetividad la persona, ¿ya? Entonces, ese es un tema. Ahora, con el tema de los principios fundamentales, siempre siguiendo, ya ese tema si no lo vimos nosotros la semana pasada, solo lo mencioné, la competencia y la diligencia profesionales. Y aquí, en pocas palabras, cuando se habla de competencia y diligencias profesionales, mis estimados amigos, se está refiriendo a que el profesional en contaduría pública y auditoría debe tener el conocimiento técnico para hacer el trabajo. Debe tener la experiencia necesaria para hacer el trabajo. Si una firma de auditoría o un auditor independiente considera no tener el conocimiento y no tener la experiencia para hacer el trabajo para el que lo están contratando, por ética profesional, no debe aceptar un trabajo para el cual él sabe que no tiene la competencia ni la capacidad para hacerlo. Entonces, es como que si, por ejemplo, a mí me contratan para una auditoría, pero a la vez me dicen, mire, Licky, usted hace estudio de precios de transferencia. Y eso se requiere una especialización. Si yo estoy consciente de que nunca en mi vida he hecho un estudio de precios de transferencia y no tengo el conocimiento técnico y la base legal para hacerlo, simplemente por ética, y mire, fíjese que yo le puedo recomendar, o mejor busquen ustedes a otro profesional, porque yo no soy especialista en esto. Mejor búsquense a otro auditor, a otro consultor, a otro profesional. Yo no tengo, o sea, no soy especialista. O bien que la empresa, mire, ¿por qué no me puede usted ayudar en una defensa fiscal? ¿No? Tenemos una demanda, por ejemplo, tenemos un reparo por la SAT y queremos que usted nos defienda. Usted lo puede hacer. Si yo no soy tributarista, si no soy abogado en derecho tributario, mejor le digo, mire, yo soy especialista en auditoría, soy especialista en todo tipo de auditoría financiera, operativa, administrativa, forense y todo, pero para eso, entonces, a eso se refiere la competencia, señores. Para hacer un trabajo, las normas de ética requieren que el profesional que haga el trabajo tenga esa competencia, tenga el conocimiento. Ahora bien, el conocimiento, ¿cómo se adquiere? A través de la preparación, a través del estudio, señores, a través... Por ejemplo, ustedes ahorita están en un proceso de formación profesional, un proceso de formación académica, en donde sus profesores le están dando el conocimiento, usted está adquiriendo conocimiento y por su parte, usted tiene que investigar, tiene que analizar, tiene que investigar bastante. Entonces, está en ese proceso de obtener conocimiento técnico y a la vez, por eso yo invité desde el principio de clase, si puede hacer, empiece a trabajar en auditoría. O en contabilidad, porque ahí tienen que empezar primero. Para quienes ya trabajan en contabilidad, los invito a que ya lo hagan en auditoría. Pero entonces, si yo voy llevando a la par conocimiento técnico y experiencia, entonces voy a tener competencia, porque la competencia significa capacidad para hacerlo. La destreza, la habilidad y la capacidad para hacer un trabajo. De lo contrario, si el auditor considera no tenerlo, lo ético sería no prestar ese servicio, como lo hice en la presentación acá, en esta que les voy a presentar. ¿Sí están viendo la presentación, jóvenes? Sí, Gracias. Entonces dice, ese principio fundamental de la competencia obliga a todos los profesionales de la contabilidad, es obligado mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para permitir que los clientes o la entidad para que le trabaja reciban un servicio profesional competente. Imagínense, a usted lo contratan y obviamente a la firma le pagan honorarios y los honorarios a veces son significativos. Si la empresa no tiene la competencia para hacerlo y va a cobrar un honorario bastante elevado y la empresa realmente no va a obtener el beneficio, realmente prácticamente es faltar a la ética profesional, ¿verdad? Por eso dice, exige, lo que está aquí, tal vez no mucho se mira, pero eso exige una atención continua y el conocimiento de los avances técnicos. O sea,
Cuando dice exige una atención continua y el conocimiento de avances técnicos, significa que el profesional en contaduría pública debe mantener actualizados sus conocimientos. Esto, señores, la actualización continua es importante. Un profesional que se gradúa, obtiene el conocimiento, pero nunca se preocupa por su desarrollo, por su educación continua, porque eso de aprender es de nunca terminar. Por eso que yo recuerdo que decía mi abuelo, el inteligente se muere aprendiendo, y uno nunca termina de aprender, y cada día va aprendiendo cosas nuevas. Entonces, un profesional que no se actualiza, que no se capacita, que no se preocupa por su desarrollo profesional, prácticamente queda obsoleto. Entonces, uno puede ser muy buen profesional al principio, pero lo de hoy y mañana ya no puede ser funcional. Los cambios son acelerados. Vivimos en un mundo dialéctico en donde todo es cambiante, todo cambia, y para no irnos muy lejos, señores, hoy las cosas, el modelo de negocios ha cambiado de las empresas, modelo de negocios, la tecnología de información ha cambiado totalmente la forma de trabajar, y un profesional que no se actualiza, que no investiga, prácticamente queda obsoleto, va a llegar un momento que ya no puede trabajar. Entonces, esto es parte de las normas de ética, mantener actualizados sus conocimientos, capacitación continua, talleres, pero no solamente también es dar. ¿Por qué no preocuparme por no solamente recibir el pan de saber, sino que llega un momento que yo también debo aportar mis conocimientos? O sea, llega un momento que también yo debo ser un capacitador. Entonces, y el capacitador obliga a que se capacite. ¿Y qué tan importante es capacitando capacitadores? Imagínense, o sea, entonces esto demanda la profesión y esto demanda el código de ética, mis estimados amigos. Entonces, esto es lo que dice: actuar con diligencia es actuar con el debido cuidado. Diligencia es totalmente lo contrario a ser negligente. Recuérdense que esto, hasta el mismo proverbio le dice, hace la comparación del diligente con el negligente. La diligencia significa ser cuidadoso. El trabajo debe hacer con la debida diligencia, de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables cuando se presten servicios profesionales. La diligencia comprende la responsabilidad de aplicar, de actuar de conformidad con los requerimientos de una tarea, con esmero, minuciosamente y en el momento oportuno, ¿de acuerdo? Entonces, un servicio profesional competente requiere que se haga uso de un juicio sólido al aplicar el conocimiento y la aptitud profesionales en la prestación de dicho servicio. La competencia, señores, profesional puede dividirse en dos fases, y vean esto. La primera fase es obtener conocimiento. Como les dije, ustedes y todos nosotros estamos en una fase de obtención de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero una vez obtenido el conocimiento, señores, por lo menos debo mantener la competencia profesional. Ahora bien, el conocimiento hace que la persona tenga competencia, pero mantener mi competencia significa un desarrollo profesional continuo. Nunca terminar de capacitarse en la vida. Llega un momento que uno llega a tener una especialización, pero esa especialización requiere tener otra especialización y uno puede llegar a grande, o sea, uno puede llegar a grande. Debemos de quitarnos esa mentalidad negativa, decirme es que yo ya estoy grande, yo ya tengo 40 años, ya tengo 35 años, ya tengo 50 años, yo ya no, señores, si uno puede llegar a 80 años si Dios le da vida y si tiene todavía lúcida la mente, lo puede hacer. La capacitación uno puede, por eso, a veces pongo de ejemplo personajes de reconocido prestigio mundial, ¿verdad? Por ejemplo, la señora Bachelet, que fue presidente de Chile, ¿verdad? O sea, ya a sus años de edad, no recuerdo, yo creo que ya tiene 70 años, pero ya a la edad de 66 años gobernando, y no digamos el presidente que ganó la elección de la presidencia de los Estados Unidos recientemente, ya casi va a cumplir 80 años, y gobernando un país de poderío mundial. Entonces, o sea, la invitación es eso, señor, o sea, quiero ser un profesional de alto nivel, quiero ser un profesional con competencia, con
capacidades con diligencia profesional, debo preocuparme no solamente de obtener, sino que mantener a través del desarrollo y capacitación continua. No sé si con esto estamos claros ahí en este principio fundamental o tienen ustedes algún comentario que hacer antes de continuar con el otro principio fundamental, jóvenes. Quiero, si hay algún comentario de los distinguidos estudiantes acá presentes que quieran aportar algo con respecto a lo que yo estoy platicando. El tiempo es de ustedes. Sí me están escuchando, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sí, Lick, sí se escucha. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, porque a veces cuando me gracias. A veces uno siente que como que si con la pared estuviera hablando aquí con mi computadora solito. Yo, ¿se recuerdan que les dije en un principio de clase? Señores, interactuemos, compartamos experiencia, conocimiento, charlemos, para que no sea un monólogo esto, ¿verdad? Pero quiero el apoyo de ustedes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, compañeros. La verdad que, pues, hablando respecto a lo que usted decía de la capacitación, yo considero que es bien importante y más ahora que la pandemia nos vino a forzar a entrar a una nueva etapa que tal vez Guatemala en específico, por ser un país no tan desarrollado en la tecnología, tuvo que hacerlo inmediatamente, ¿va? Y yo creo que a nivel profesional los contadores han tenido que empezar a aprender sobre la marcha, ¿verdad? De algo tan sencillo, las migraciones para esta nueva facturación, ¿verdad? Es bien importante, va a seguir aprendiendo y la verdad que irse metiendo a cada una de las capacitaciones que da SAT, algo que tenemos que aprovechar hoy en día es que SAT se actualiza y tiene un departamento que se especializa en dar esas capacitaciones a los contribuyentes y son gratuitas y incluso ahora son en línea. Entonces, yo creo que es una exhortación la que usted nos hace a capacitarnos, ¿verdad? O sea, a veces uno dice, no, es que no hay recurso y todo, pero recursos sí hay porque sí hay cursos gratuitos. Incluso el INTECAP a veces como para motivarlo a uno empieza a poner curso, bueno, el básico gratuito y cuando a uno le empieza a gustar, ya uno empieza a ver cómo recauda esos fondos para poder seguirse capacitando, ¿verdad? Solo es un comentario. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jennifer, por su valioso aporte. Sí, usted tiene ahí sí que tiene mucha razón y realmente es lo que yo invito a todos los estudiantes, porque aquí, por ser quinto semestre, yo sé que la mayoría son bastante jóvenes, ¿verdad? Entonces, tienen mucho por delante, inclusive no importa la edad, como le dije, no importa la edad. El mundo del conocimiento es tan amplio, señores, entonces la invitación es a mantener, primero, adquirir conocimiento, después mantener el conocimiento, y mantener significa capacitación continua, siempre atento a los cambios que se dan, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación porque esto exige el código de ética para ejercer la profesión, de lo contrario, va a llegar un momento que yo ya no puedo hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, otros me van como dicen, a comer el mandado, otros van a hacer el trabajo por mí. Entonces, para evitar esto, actuemos de conformidad con lo que establece el código de ética, ¿verdad? Entonces, actuar con diligencia profesional de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables cuando se presten servicios profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, esta presentación dice, un servicio, esto ya lo discutí, antes de entrar a la otra presentación que les dije, es la confidencialidad. Confidencialidad significa, señores, ese es otro principio fundamental. Significa que el profesional a quien le confían toda la información, porque un auditor tiene acceso irrestricto a todos los registros de la empresa, inclusive la información que es confidencial para la administración. Entonces, un auditor, a él no se le puede prohibir el acceso a la información, porque lo contrario afectaría la opinión del auditor por limitaciones en el alcance. Entonces, un auditor teniendo esa potestad de tener acceso irrestricto a toda la información, inclusive la que es confidencial, las normas de ética obligan, señores, que el profesional no debe revelar ni por ningún motivo a ninguna persona información que a usted se le ha confiado. Uno tiene que ser confidencial totalmente, señores. Esto significa que el auditor no debe revelar información, pero ni a sus amigos,
compañeros de estudio, compañeros de trabajo. O sea, imagínense, un auditor puede enterarse de mucha información que es delicada en una empresa. O sea, un auditor puede informarse, obtener información que es muy delicada. Y que entonces, si usted lo comenta con sus compañeros de trabajo, que quizá ellos por el acceso que no tienen, o sea, le comenta a usted a sus compañeros de trabajo y ya está fallando al código de ética. Comenta con sus amigos en la Universidad de San Carlos, comenta en cualquier grupo social y mucho menos a familiares. Aquí el código de ética hace una mención específica que el auditor no debe revelar a familiares. Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su esposo, su esposa, su hermano, su hermana. Si usted tiene información que es delicada, usted se lo guarda solo para usted, porque a usted lo contratan para auditar y no para revelar información. Entonces, esto es muy delicado, o sea, eso no revelar, pero ni en sueños. Dijo alguien, es que yo padezco de hablar de noche en mis sueños, ¿verdad? O sea, hay quienes que a veces padecen de ese mal de hablar de noche, o sea, y eso sí es delicado, porque a veces hablan lo que piensan, lo que pasaron en el día, ¿verdad? Entonces, señores, esto así lo establece el código de ética, y como lo voy a presentar en este momento, el tema de la confidencialidad dice, en esa presentación dice, obliga a todos los profesionales de la contabilidad a abstenerse de divulgar fuera de la firma o entidad para la que trabaja información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales o empresariales, salvo, dice, autorización adecuada y específica o que existe un derecho o deber legal o profesional para su revelación. O sea, la regla general es no revelar información. Ahora, excepto, salvo si hay una obligación legal de revelarlo. Por ejemplo, yo les comento, todos los auditores somos personas obligadas ante la Intendencia de Verificación Especial de reportar cualquier transacción que el auditor detecte en cualquier empresa relacionada con lavado de activos y de dinero. Si un auditor no lo revela, que la empresa está involucrada en lavado de dinero, en lavado de activos a la Intendencia, si no lo reporta a la Intendencia, cae en el delito de omisión, en el delito de complicidad, en el delito de asociación ilícita. Entonces, aquí hay una ley que obliga al auditor a revelar información, aunque sea confidencial, pero es una obligación legal, es un deber legal. Entonces, ahí ya no es que el auditor cae en violar el principio fundamental de confidencialidad, simplemente le está cumpliendo con la ley, porque no es que el código de ética no me lo permite, sí, pero hay una obligación legal de revelar información. O muchas veces, una empresa a veces tiene una demanda en los tribunales de justicia y llega a última instancia, en juicio y todo, y citan al auditor como testigo, por ejemplo, y que revele, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa cayó en defraudación tributaria o cayó en un delito de no revelar todos sus activos, por ejemplo, y entonces llaman al auditor y que presente su dictamen, su opinión y que comente. Entonces el auditor tiene toda la libertad de poder revelar toda la información que él conoce. Y esto, el revelarlo no significa que está faltando al principio fundamental de confidencialidad, simplemente está cumpliendo con una obligación legal. Entonces por eso es que aquí dice salvo autorización adecuada, ¿verdad? Ahora, de utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales en beneficio propio de terceros, mantendrá la confidencialidad en el entorno no laboral, o sea, fuera de su trabajo, estando atento a la posibilidad de una divulgación inadvertida, en especial a un socio cercano. Si usted le revela o sea, imagínense, en una firma pueden existir varios socios, ¿verdad? Pero si a un socio, aunque sea de la misma firma, usted se queda, a usted se le confía, a no ser de que hay una junta de socios en donde por políticas de la firma se deben tratar temas, pero ahí debe quedarse también, ¿verdad? Y ahí está lo que yo decía, es a un familiar próximo, no, en el entorno no laboral, o sea, no revelar, mantener confidencialidad de su familia inmediata. Era lo que ya les comenté. De la información que le ha sido revelada por un potencial
de la información que le ha sido revelada por un potencial cliente o por la entidad a quien trabaja. Dice, el profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para asegurar de que el personal bajo su control y las personas de las que obtiene asesoramiento y apoyo respeten el deber de confidencialidad del profesional de la contabilidad. O sea, si tiene personal que le está ayudando a hacer la auditoría, o sea, usted como socio o como firma sí puede mantener la confidencialidad. Sin embargo, si yo tengo colaboradores trabajando conmigo, asistentes, o por ejemplo yo pedí asesoría a otro profesional, yo le debo decir a esta otra persona que mantenga las normas de confidencialidad. Es por eso que qué tan importante es firmar un contrato de confidencialidad. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han dado un contrato, por ejemplo, cuando si alguien contrata, yo me he dado cuenta en empresas, ¿verdad? Cuando contratan personal, le hacen firmar un contrato de confidencialidad, significa que usted está comprometido a no revelar información. Imagínense, aquí se han dado casos en donde, por ejemplo, personas ejecutivas, ¿verdad? Hablamos de personas que han trabajado, por ejemplo, para un medio de comunicación y se van a otro medio de comunicación a la competencia, o se han trabajado en una industria de pollo y se van para otra empresa que vende pollo también. Entonces se llevan consigo toda la información confidencial de la empresa donde antes trabajaron y la aplican a la otra empresa. Eso es faltar a la confidencialidad, jóvenes. Eso es faltar a este principio fundamental del código de ética. Entonces, el profesional de la contabilidad tomará medidas, dice, razonables para asegurar que el personal bajo su control y las personas de las que obtiene asesoramiento y apoyo respeten el deber de confidencialidad del profesional de la contabilidad. Aquí hay otra presentación en donde confirma más lo que yo les mencioné y dice, la necesidad de cumplir el principio de confidencialidad continúa incluso después de finalizar las relaciones entre el profesional y el cliente. Inclusive, yo pude haber hecho la auditoría el año pasado de la empresa y ya en el 2021 ya no me contrataron. Por el simple hecho de ya no mantener relación profesional, empresarial con la empresa, yo ya puedo revelar, no, o sea, dentro de la firma, o sea, usted se quedó con la información y nunca lo debe revelar, así pasen varios años, no hay que revelar información. Circunstancias en las que los profesionales se les requiere o se les puede requerir que revelen información confidencial o en las que puede ser adecuada dicha revelación. Las disposiciones legales permiten su revelación, era lo que yo les decía, de verificación especial o la superintendencia de bancos, por ejemplo. A ver, la superintendencia de bancos obligan a las firmas a proporcionarle copia de los informes de los bancos a la superintendencia de bancos. Si hay, por ejemplo, si la SAT le pide alguna información, copia del dictamen, por ejemplo, del dictamen, porque más que todo cuando hay un dictamen se llama un dictamen, una opinión específica de cumplimiento con la ley del impuesto sobre la renta. Si usted va a emitir un dictamen, le tiene que emitir copia a la SAT. O sea, eso no significa no ser confidencial, significa cumplir con una disposición legal. Pues las disposiciones legales exigen su revelación, por ejemplo, es entrega de documentos o de otro tipo de evidencia en el curso de procesos judiciales o revelación a las autoridades públicas competentes de incumplimientos de las disposiciones legales que han salido a la luz, y existe un deber o derecho profesional de revelar siempre que las disposiciones legales no lo prohíban. Ese es el tema principal de la confidencialidad, jóvenes. Ahora bien, el tema del comportamiento profesional. ¿Cómo debe ser mi comportamiento? ¿Cómo debe ser la conducta del profesional? ¿Cómo debe ser el actuar del profesional? O sea, hay cosas que aparentan ser malas y no lo son, pero mejor si aparentan malas, mejor, aunque no sean malas, mejor no hacerlas. O bien, hay cosas que aparentan ser buenas y que son malas. Por ejemplo, acá esta presentación dice, impone la obligación a todos los profesionales de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que él sabe o debería saber que puede desacreditar a la profesión. O sea, esto incluye las actuaciones que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias conocidos por el con que afecten negativamente a la buena reputación de la profesión. Acá
el comportamiento del profesional en contaduría pública, señores, debe ser intachable. El comportamiento del auditor debe ser, las normas de conducta deben ser las adecuadas para no dañar la imagen o la reputación del profesional. Por ejemplo, a un profesional le pueden ofrecer soborno con el único fin de no revelar información que él ya detectó. Vamos a suponer que el auditor determinó la comisión de un fraude por la gerencia general o por la junta directiva y ya la junta directiva o el gerente ya sabe que el auditor ya lo detectó. Y entonces viene por estrategia, ya sea el gerente o algún miembro de la junta directiva, invita al auditor a almorzar, por ejemplo. Si el auditor acepta esta invitación de un almuerzo con el único fin de tratar de persuadir o de sobornarlo a él para no revelar información que él ya conoce, señores, él está actuando con una conducta inadecuada, su comportamiento profesional está perdiendo la independencia, o sea, su integridad se está viendo comprometida, su objetividad también, y su comportamiento también. Entonces, si él acepta una dádiva, un soborno, tal vez es la palabra más, un soborno, una dádiva, o un regalo, por ejemplo, ¿verdad?, que ya va fuera de los parámetros normales de intercambio y regalo, por ejemplo, en una época navideña, es normal que existe intercambio y regalo, ¿verdad?, dentro de la empresa, y puede ser que existe un intercambio entre la firma y la empresa. Puede ser de que la misma firma le puede dar un regalo a la gerencia general, y la gerencia general también le puede compartir un regalo a la firma, pero dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Pero si ya el auditor va a aceptar un regalo, por ejemplo, que le regalen ya una computadora, por ejemplo, o un traje, o un reloj que tenga un precio de 20,000 quetzales, por ejemplo, ya es ofrecer, ya están comprometiendo su juicio profesional, están comprometiendo su integridad, están comprometiendo su independencia, su objetividad, porque entonces yo estoy aceptando un regalo que está fuera de los parámetros de los límites normales. O bien, o sea, quizá una invitación de un gerente o de un miembro de la junta directiva a un almuerzo, pues se podría ver como una reunión de trabajo. Pero imagínense usted si es una dama, la gerente invita al auditor, entonces hay cosas que aparentan ser malas, porque no es adecuado que un auditor acepte una invitación de una gerente general, porque en apariencia puede ser que no sea malo, pero da lugar a pensar, aparentar. Por eso es que hay cosas que son buenas que aparentan ser malas, y viceversa, cosas malas que aparentan ser buenas. Entonces, un auditor en ningún momento debe aceptar invitaciones, ya sea de funcionarios, de miembros de junta directiva, o no debe aceptar dádivas, regalos, porque entonces compromete su juicio profesional, y entonces las normas de conducta de él son cuestionadas. Por eso es el comportamiento profesional. O sea, también el comportamiento, el lenguaje con que el auditor debe hablar con el personal del cliente debe ser el adecuado, no debe hablar con un lenguaje, palabras soeces, por ejemplo, o palabras vulgares, por ejemplo, porque todo eso daña la reputación y la imagen del profesional. O, ¿qué pasa si el auditor llega ebrio a una empresa? O sea, imagínese usted cómo queda la imagen y la reputación de la firma y del profesional. Entonces, esto es lo que yo les pongo de ejemplo. No sé si ustedes me pueden comentar algunos otros ejemplos que se les puede venir en mente. ¿Qué otras cosas podrían ustedes compartir con este tema del comportamiento profesional, jóvenes? Del primer párrafo que estoy hablando en este momento. ¿Qué otra situación que leen ustedes que no debe hacer el contador público y el auditor para no dañar la imagen, la reputación, no solo de la firma, sino que del profesional como tal? Escucho opiniones. Tener un buen vocabulario, Lick. Sí, gracias, Marvin. Sí, exactamente, era lo que yo les decía, o sea, no hablar un lenguaje muy vulgar o palabras, o como dice, malas palabras, pues, o sea, y se escucha muy mal de un profesional de esa manera, ¿verdad? Entonces,
¿Qué otra cosa? ¿Qué otros ejemplos me podrían dar ustedes que no, cómo decir la conducta del profesional? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Samuel. Quizás podría añadir que un profesional no debe abandonar sus responsabilidades, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, yo tuve un conocido que él era contador y Sí. siempre me llamaba hasta el último día para pagar los impuestos. Ajá. Entonces, causaba molestia, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad, un compromiso, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí, gracias, Samuel. Muy amable. Sí, así hay tantos ejemplos, jóvenes, hay tantos ejemplos que el auditor debe de actuar, cómo debe ser su conducta, su comportamiento. Debe ser una persona intachable, debe ser una persona con personalidad, con educación, con principios, con respeto, con amabilidad, con cortesía. O sea, eso no significa, o sea, la amabilidad es clave, la cortesía es clave, o sea, la buena comunicación, los buenos hábitos, o sea, todo eso hace que la persona se ve intachable, se ve como una persona bien íntegra, con ética, o sea, totalmente lo contrario que una persona, o sea, totalmente diferente si una persona demuestra lo contrario. Entonces, esta es una de las situaciones. Ahora, el otro tema que yo quería hablarles a ustedes es que al realizar acciones de marketing, o sea, o de promoción de sí mismos y de su trabajo, dice, los profesionales de la contabilidad no pondrán en entredicho la reputación de la profesión. Los profesionales de la contabilidad serán honestos y sinceros y evitarán efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrecen, sobre su capacitación o sobre su experiencia que poseen, o realizar menciones descriptivas o despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación con el trabajo de otros. O sea, ¿a qué les quiero llegar con esto, jóvenes? Fíjense ustedes que el profesional de auditoría no debe ofrecer sus servicios profesionales, no debe hacer marketing. Eso no es como vender un producto, ¿sabes? Como vender jabón, vender lociones, vender trajes o cualquier prenda de vestir, ropa, cualquier situación, computadoras, cualquier bien, no es lo mismo. O sea, ofrecer. Ustedes se han dado cuenta que en los medios de comunicación existen, principalmente en prensa escrita, en radio y en televisión, muchos anuncios, ¿verdad? Ofreciendo productos, y eso es válido, o sea, eso es válido, mercadear, es parte de la publicidad, parte del marketing, pero en los servicios de auditoría, yo no puedo sacar un anuncio en radio y televisión que la firma X, Y, Z presta servicios profesionales de contabilidad, especialistas en eso no lo permite el código de ética, no se puede hacer. Hay otras formas de hacer marketing, participar en conferencias, en una convención, en un congreso, participar en el colegio, hacer su reputación, su nombre, su prestigio, se lo va adquiriendo usted poco a poco, y no ofrecer, como dice la presentación, no hablar exageraciones, como dice acá, efectuar afirmaciones exageradas sobre su servicio. O sea, de repente yo voy a ofrecer servicios que no puedo prestar. Yo digo, mire, yo le puedo prestar servicios de consultoría, de auditoría operativa, y mire, yo además de la auditoría le puedo prestar, y a lo mejor el cliente lo contrató con tal de enganchar al cliente. El auditor ofrece las 1000 maravillas, y cuando ya ganó el cliente, resulta que no cumple con todo su ofrecimiento. ¿Por qué? Porque exageró en prestar sus servicios con tal de mercadear, con tal de ganarse al cliente, pero ya una vez enganchado al cliente ya no cumple. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, no tiene la competencia, no tiene para hacerlo. Entonces, esto no se hace, de verdad que no se hace. O como dice acá, hablar mal de otras personas, dice, realizar menciones despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación con el trabajo de otros. Es como si yo digo, mire, contrate la firma XYZ que es mejor que ABC. Es que ABC no tiene competencia, fíjese que sus gerentes no tienen la capacidad, no tienen su personal, no tienen el conocimiento, no tienen entrenamiento. Mejor contráteme a mí, yo sí tengo la capacidad. Empieza usted a hablar de sí mismo, que usted tiene capacidad, ¿no? O sea, que otros comenten cómo es usted. Si la persona que se enaltece por sí mismo, una persona que habla maravillas de sí mismo, señores, no es lo adecuado. Que otras personas digan quién es usted, es lo adecuado. Y más si yo estoy hablando mal de mi colega, dicen, mire que él no tiene la capacidad para hacerlo,
mire que ellos, o sea, no cumple con sus responsabilidades. Eso es faltar a la ética y eso es parte de su comportamiento profesional. Entonces, esas son situaciones que hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado para... Y la otra, el tema de, siempre siguiendo con el comportamiento profesional. En la parte B, siempre los profesionales en ejercicio, el nombramiento. Era lo que yo decía a ustedes, antes de aceptar un cliente, señores, antes de la aceptación de la relación con el cliente, el profesional determinará si la misma originaría una amenaza en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Usted tiene que evaluar, antes de que usted acepte un cliente, mejor haga usted una evaluación si no hay una amenaza a que usted pueda cumplir con los principios fundamentales del Código de Ética. Por ejemplo, dice, asuntos cuestionables relacionados con el cliente, con sus propietarios, con la dirección o con sus actividades. Pueden originar amenazas en potencia con la integridad o el comportamiento profesional. Por ejemplo, la participación del cliente en actividades ilegales. Si usted sabe que la empresa está en blanqueo de capital, sabe lo que es lavado de dinero, y que la empresa tiene un prestigio de deshonestidad o de práctica de información financiera cuestionable, ahí ya tiene mala fama la empresa y usted asocia su nombre, usted antes de aceptar el cliente, usted tiene que evaluar esos aspectos, porque el profesional de la contabilidad en ejercicio evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando sea necesario aplicará salvaguardas para eliminar o reducirles a un nivel aceptable. En alguna ocasión, yo lo comentaba en el otro salón, en alguna ocasión, la firma para la que yo trabajaba hace algunos años, nos llegó una carta de invitación de una empresa, de un banco que ahora ya no existe, quebró el banco ya hace varios años, quebró el banco y llegó una carta de invitación para prestar servicios de auditoría. Obviamente nosotros estábamos enterados de la situación, entonces en una reunión de socios llegamos a un acuerdo, mire, presentemos propuesta, pero presentemos 4 veces más elevado para que no, la idea era que no la aprobaran. Esa era la intención era que el banco no diga, mire, que ellos no prestan servicios o ellos no quieren prestar el servicio, mejor presentemos propuestas, pero elevemos los honorarios a 4 veces más de lo normal para que no la aprueben. Esa era la intención. Sin embargo, debido a que me imagino que muchas firmas no aceptan trabajar con el banco por el conocimiento ilegal que ya tenían del banco, obviamente, quizá algunos no cotizaron, tal vez otros cotizaron, pero nos llegó la carta diciendo que la propuesta fue aprobada. Entonces, nosotros, emergente de los otros socios, para llegar una carta a la entidad bancaria para agradecer la confianza en el acuerdo, pero por razones de compromisos previamente adquiridos no es posible cumplir con la auditoría. Entonces, se les va a mandar un agradecimiento. ¿Por qué? Porque entonces esa es la medida, la salvaguarda que nosotros utilizamos para no asociar nuestro nombre, para no cometer este error de aceptación de un cliente que está involucrado en actos ilegales, en blanqueado de dinero o cualquier acto ilegal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente el profesional debe tomar muy en cuenta. Siempre siguiendo con el tema de la aceptación del encargo, el principio fundamental de competencia y diligencia, que ya lo hablé anteriormente, obliga al profesional a prestar únicamente aquellos servicios que pueda realizar de modo competente. O sea, si no tengo la competencia, no tengo el conocimiento ni la experiencia, por ética no se debe aceptar el trabajo. Por ejemplo, si se origina una amenaza de interés propio en relación con la competencia y diligencia profesional, si el equipo del encargo no posee o no puede adquirir las competencias necesarias para realizar adecuadamente el encargo. Ejemplo de salvaguarda. Ahora bien, ¿qué salvaguardas yo puedo implementar? Si, por ejemplo, yo sé, bueno, auditoría es lo mismo, o sea, la metodología de la auditoría siempre va a ser la misma. Pero, por ejemplo, si es una empresa especializada o con cierta complejidad, si es una empresa aseguradora, si nunca en mi vida he hecho una auditoría a una aseguradora, o si nunca en mi vida he hecho auditoría a un banco, entonces por lo menos mandar a capacitación al personal que se va a ver involucrado en esa auditoría, o una industria petrolera, o una industria de explotación de minas, por ejemplo. Si no tengo el conocimiento adecuado de la naturaleza de los negocios del cliente, de la complejidad de sus operaciones,
de los requisitos específicos del encargo y la finalidad, naturaleza y alcance del trabajo que se ha de realizar. Entonces, obtener un conocimiento de los correspondientes sectores o materias objeto de análisis, o sea, es capacitarme. O sea, por ética, si todavía no tengo el conocimiento de la naturaleza del negocio, por la complejidad o por lo específico que es, entonces vamos a todo el equipo a capacitarse antes de empezar con el trabajo. Entonces, esas son salvaguardas que se implementan, ¿verdad? Ahora, el nombramiento del profesional, cambio de nombramiento, y aquí con esta es la última presentación. A veces el profesional en ejercicio al que se solicita que sustituya a otro profesional de la contabilidad o que esté considerando la posibilidad de hacer una oferta por un encargo para el que está nombrado en la actualidad, otro profesional de la contabilidad en ejercicio determinará si existe algún motivo profesional u otro para no aceptar el encargo. O sea, aquí lo que está diciendo es, señores, si la empresa, por ejemplo, si la empresa decide cambiar de auditores, vamos a asumir que por 5 años una firma hizo auditoría a una empresa y resulta que en el 2021 decide cambiar de firma. Derecho que tiene cualquier empresa, ¿no? Porque estamos en un libre mercado. Por ética profesional, si el auditor a quien le están pidiendo auditoría por primera vez en esta empresa, pero él sabe que 5 años fue auditor su colega u otra firma, por ética el auditor se debe comunicar con esa firma y decir, mira, sabes, estás enterado que van a cambiar de auditores y que te quieren cambiar, no sé si tenés conocimiento de eso. Ah, sí, lo sé, y es que es política de la empresa, cada 5 años cambian auditores, entonces no hay problema. Muy bien, entonces el auditor puede presentar su propuesta. Pero si el auditor le dice, no, fíjate que ahí me van a cambiar, porque fíjate que yo revelé una información que a ellos no les conviene, entonces por eso se molestaron y me van a cambiar. Entonces, por ética, el auditor mejor no asocia su nombre con esa compañía. O lo que dice la presentación, si contrataron a una firma de auditoría y resulta que a medio año quieren cambiar de auditores, o sea que el auditor va a media auditoría, o sea, no ha concluido, la inició y va a la mitad, y no ha concluido con la auditoría, y lo deciden cambiar a media auditoría para sustituir al auditor, el auditor a quien están contratando también debe comunicarse con el auditor predecesor, con el anterior, para decir, mire, ¿por qué te van a cambiar? O sea, si tenés conocimiento de eso, y tal vez el otro ni sabía que lo querían cambiar. Entonces, por ética, eso es lo que dice esa presentación, jóvenes. Esto es lo que dice esa presentación, dice, el profesional en ejercicio al que se solicita que sustituya a otro profesional en la contabilidad, o que esté considerando la posibilidad de hacer una oferta por un encargo para el que está nombrado en la actualidad otro auditor. En ejercicio, determinar si existe algún motivo profesional u otro para no aceptar el encargo. O sea, esto lo exige el código de ética, señores. Ya, ahí me quedo yo con esa presentación, porque aquí ya vamos a hablar de conflicto de interés, según las opiniones, y no me dio tiempo de terminar con lo que tenía planificado, pero realmente no sé si hay algún comentario de parte de los distinguidos estudiantes. ¿Algo que quisieran aportar antes de finalizar la clase, jóvenes? No hay. Muy bien. No sé, José Renato, no sé si usted quiere hacer algún anuncio. No, Lick, ya les trasladé la información a ellos, ¿verdad? Solo que estén atentos ahí a la página de Classroom, ¿verdad? Que es donde les voy a estar compartiendo el laboratorio, fecha y hora de entrega de este mismo, ¿verdad? Ya. Solamente. Muy bien, de acuerdo, jóvenes, así que finalizamos con la clase el día de hoy y continuaremos el día jueves. Que la pasen muy bien, que descansen y que tengan buena noche. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Buenas noches, licenciado, Lick. gracias. Gracias por su Gracias, tiempo. licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Liz. Feliz noche. Igualmente.